¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Bueno, se viven días y horas muy tensas en todo el país por los intentos de saqueos principalmente que se suman a una situación económica que se deterioró vertiginosamente a partir de la devaluación de la semana pasada. Durante el fin de semana comenzaron los saqueos, episodios que tuvieron a Río Cuarto como uno de los distritos protagonistas de estos hechos vandálicos que están ocurriendo en el país. Hoy el foco en las últimas horas parece estar centrado en el conurbano bonaerense. El gobierno de Axel Kicillof denunció que hubo más de 150 intentos de saqueo y 94 personas detenidas. Aquí en Córdoba ocurrió, en Río Cuarto, ocurrieron algunos episodios también en Córdoba capital. Hay preocupación en muchos sectores, hay reuniones, hay encuentros para tratar de definir una estrategia ante lo que está ocurriendo. Uno de los sectores preocupados, por supuesto, es el comercio, la representación de los comerciantes. Vamos a hablar con Fausto Brandolin, titular de Federación de Comercio de la provincia. ¿Qué tal, Fausto? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Buenos días, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo están viendo esta situación, Fausto, que se ha enrarecido mucho con episodios muy complejos como el que estuvimos en Río Cuarto, algunos también hechos en Córdoba capital? ¿Cómo lo están viendo? Sí, nosotros con respecto al Río Cuarto ya teníamos conocimiento esa misma noche, nomás el sábado nos pusimos a disposición del CESIS. Bueno, son hechos particularmente más tirando a lo vandálico y hechos de robo que en lo que se vio en el 2001 con el tema de los saqueos. Nosotros vimos cómo el comportamiento que ha tenido los que han cometido estos hechos, que normalmente eran jóvenes, incluso los que están detenidos en Río Cuarto, la mayoría son menores de edad. Ingresaban y bueno, y sacaban mayormente bebidas alcohólicas, y más el daño que causaban y el miedo que generan en el sector comercial, ¿no es cierto? ¿Ustedes no ven detrás un componente político? ¿Hay organización detrás de estos episodios? ¿Cómo lo analizan desde ese punto de vista? Mira, seguramente como se está dando, porque arrancó en La Jera primero, en Mendoza, después ahí precisamente en Río Cuarto, ahora en Córdoba tuvimos unos cuantos hechos y ahora están en el conurbano bonaerense. Evidentemente que hay acá un aprovechamiento político de algún sector que no sabemos cuál es, porque son similares cómo se forman los grupos, cómo actúan. Y bueno, para enrarecer el clima, vos sabes que siempre este momento de incertidumbre que estamos viviendo son aprovechados por algunos sectores. Pero nosotros estuvimos reunidos ayer en la Casa de Gobierno de la provincia de Córdoba, en donde también hemos visto nosotros cómo actuó la policía, la rapidez que tuvo y gracias a Dios se detuvieron a la mayoría de los autores de los hechos y la policía está en alerta y a disposición de los comerciantes. ¿Hay un monitoreo permanente, Fausto, de lo que está ocurriendo? ¿Ustedes se mantienen en comunicación con el gobierno, con la policía? Sí, totalmente. Ayer estuvimos reunidos con la jefa de la policía, el ministro de Gobierno, el ministro de Acción Social, en Casa de Gobierno. Bueno, ahí se evaluaron todos los hechos que había habido. Se vio la similitud de la mayoría de los hechos, de la forma, del modo operandi que tienen para actuar estos grupos. Como te digo, ahí por ejemplo en Río Cuarto tienen detenida una mujer que era una de las organizadoras que se detectó mediante un teléfono celular. Así que, bueno, nosotros le queríamos llevar a los comerciantes un poco de calma también en difundir estos hechos, en difundir mensajes falsos, porque hay muchos mensajes falsos dando vueltas que hacen intranquilizar al comerciante. Ayer en la ciudad de Córdoba, por miedo cerraron un par de horas antes los negocios, y es lo que nosotros no debemos hacer, ¿no es cierto? No podemos estar viralizando mensajes que no sabemos si son verdaderos o falsos. Ante todo, que concurran a las cámaras, a los centros comerciales, a la policía. Nosotros estamos en contacto directo para chequear la veracidad que tienen esos mensajes. Bien. Fausto, y más allá de la situación específica de la seguridad y los saqueos,
¿Cómo está el comercio después de lo que ocurrió con la devaluación, la suba de precios? ¿Se está estabilizando, está entrando en una etapa de más normalidad o siguen con la escalada de precios? No, todo lo contrario. La devaluación del lunes desestabilizó aún más como veníamos. Fue inmediata la suba de precios, como nunca se ha visto, porque siempre en las devaluaciones anteriores siempre tardaban unos días en alcanzar el total de la devaluación. En este caso, el día lunes nomás los precios subieron 20, 22 puntos, 25 puntos, 30 puntos, de acuerdo al artículo. Y bueno, esto lo único que ha hecho es empobrecer más a nuestros clientes. El poder adquisitivo del salario ha caído a niveles muy bajos, que eso también hace que se genere una época de pocas ventas y la recesión que causan las devaluaciones. ¿Qué pasa esta semana con los precios? ¿Qué está ocurriendo ahora? Y con los precios hay poco. Hay pocos que pasan listas de precios, las compras son prácticamente de contado en la mayoría de los casos. Lo que sí notamos es escasez de mercadería. Eso persiste, esa escasez persiste. Sí, sí, ni hablar lo que es electrónica o todo lo que es importado, ¿no es cierto? Claro, claro. Fausto, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. No, un gusto para mí, bueno, le agradezco a usted por mi amor. Un gusto. Fausto Brandolin, presidente de la Federación de Comercio de la provincia, describiendo la situación que se ha vivido en las últimas horas, pero también llevando tranquilidad porque hubo episodios, por supuesto, hubo hechos vandálicos, pero también se fue generando un clima de psicosis casi que fue incrementando esa intranquilidad tanto en la población como en los comerciantes. Hoy el foco parece haberse trasladado al conurbano bonaerense, donde en las últimas horas se produjeron algunos saqueos de supermercados, incendios, hay muchos detenidos y esto está profundizando una situación de deterioro social, motivo del deterioro económico, pero que además se da en un contexto en el que parece haber casi un vacío de poder a nivel nacional. Por un lado hay mensajes muy contradictorios, lo que ocurrió hoy, por ejemplo, las versiones distintas que tuvieron la vocera presidencial Gabriela Cerruti y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, pero además no han aparecido las figuras principales del gobierno. ¿Dónde está el presidente de la Nación en este contexto? ¿Dónde está la vicepresidenta de la Nación en este contexto? Bueno, son las máximas autoridades del país que no están apareciendo en este contexto de tanta incertidumbre social.